Nada, en cuanto a la participación, les había dicho que tendrían que activar la computadora, activar la cámara, ¿oyeron? Si en dado caso desean participar y levantar la mano. Nada, señores, buen día. Ya les había dado una introducción la semana pasada sobre cómo era la metodología que íbamos a trabajar. Hola, mi amor, buen día. Buen día. Llévate, estoy trabajando. Es decir, le había dicho cómo era la metodología que íbamos a utilizar para esta materia y prácticamente los puntos esenciales sobre la misma. Nada, esta es ética uno, como ustedes ya la conocen en el ITLA, pero la temática central es ética de la persona. Son varias éticas. Ética de la persona, la segunda es ética social, la tercera es ética profesional. Y cada una tiene una mirada distinta sobre las temáticas que trata y mejor dicho, el, el, la finalidad de la misma. Una se centra en el plano individual, que es la primera, la segunda se centra en el plano ya más común de la sociedad y la tercera en el plano laboral. Bueno, aquí vamos. Fíjense, estos son los tópicos que vamos a tratar en el día de hoy. La relación entre ética y moral, la cual en sí mismo a veces hay confusiones sobre ellas. Por ejemplo, hay gente que te puede decir, compórtate éticamente o compórtate moralmente y piensan que estamos hablando de lo mismo. O tú puedes decirle a una persona, este individuo tiene una conducta moral intachable, o decirle, esta persona tiene un modo de pensar éticamente correcto. Es decir, cada una de las dos son distintas. Autores la tratan como iguales, pero ya en la medida del camino lo vamos a ir verificando. Vamos a hablar sobre el ethos y el talante, mejor conocido como el temperamento y el carácter. Luego la relación entre los dos conceptos, entre el concepto de ética y moral, los conceptos generales sobre el hombre, los actos humanos, actos del hombre, el acto moral, las prácticas que vamos luego a identificar sobre la vida, el ser humano, la identidad, la tragedia y al final un proyecto de vida. Esos conceptos no solamente lo vamos a tratar hoy, sino que lo vamos a tratar ya en varios encuentros, por el hecho de que cada uno es muy abarcador. Hay un dato que le quisiera recalcar y es el hecho de que se va a valorar tanto los trabajos en la plataforma de Moodle. La asistencia a clases no le vamos a poner punto, pero también es importante porque de ahí vendrán algunos de los cuestionarios para las preguntas. Es decir, las preguntas para los cuestionarios y algunos cuestionarios que también vamos a trabajar en el momento que vayamos desarrollando la clase. Hay un dato que es interesante y es el punto no solamente de que el estudiante dé su parecer a la hora de opinar sobre algo, sino que el estudiante tenga una conciencia crítica sobre las cosas que investiga. Es decir, no solamente aceptar los datos que aparecen en Internet, sino hasta qué medida usted también pone en tela de juicio eso que encuentra. Y no solamente esto, sino en qué medida usted pone en tela de juicio lo que el profesor le transmite. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no tiene que aceptar completamente las cosas que yo le estoy transmitiendo si usted conscientemente no la acepta o no la critica. Y si en dado caso hay un punto que usted entienda que no está ¿qué le digo? No está de acuerdo con lo que yo estoy transmitiendo, eso también se valora, el hecho de que usted presente una postura crítica de eso. Crítica no solamente es de contradictorio, no es una cuestión de contradecir, es una cuestión de que por lo menos encuentre fundamento para explicar de manera distinta o para justificar de manera distinta lo que el profesor está transmitiendo. Bueno, y también se valora el proceso de la clase, es decir, cómo el estudiante ha venido evolucionando desde el primer día hasta finalizar el cuatrimestre. Bueno, esos son tópicos que me hubiese gustado que ustedes investigaran antes, pero bueno, ya como ustedes saben que acá en la parte virtual hay que aprovechar la mayor cantidad posible este tiempo. Bien, entonces fíjense un dato. ¿Cuál es la diferencia en sí mismo entre ética y moral? Es decir, ¿a qué se refiere una y a qué se refiere la otra? Fíjense acá. El concepto de ética es un concepto griego, mientras el concepto moral es un concepto latino. Es decir, en primer lugar, su origen vienen de dos culturas distintas. Uno viene de la cultura griega y otro viene de la cultura moral.
la cultura griega, ética significa ética, su etimología es ethos, significa carácter. Y la etimología de moral es mos moris y significa costumbre. De manera que la ética va al plano individual, la ética viene al plano racional, mientras la moral va al plano colectivo, al plano cultural. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la ética es una reflexión individual del individuo, individual, valga la redundancia, del ser humano, de la persona, sobre el bien, sobre lo justo, lo honesto y lo correcto. Es decir, la ética es una reflexión individual de la persona sobre lo correcto, sobre el deber ser. Ahora, la moral no, la moral viene ya del plano colectivo. En pocas palabras, la moral viene establecida por las costumbres de la sociedad, viene establecida por las costumbres de los pueblos. Es decir, de manera que la ética te hace tener una conclusión particular de las cosas o viene de la conclusión particular de las cosas. La moral viene de la conducta colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las leyes de no matar, de que matar es malo, es verdad que la sociedad la castiga, la sociedad no ve para bien eso, pero independientemente de que la sociedad en algún momento pueda verlo bien, yo de manera particular entiendo que no, que matar es malo, que realmente no es lo correcto. Independientemente de que la sociedad lo vea como bien o lo vea como mal, desde mi punto de vista matar es malo. Es decir, fíjense que adaptarse a lo que piensa la sociedad o pensar desde la sociedad son conductas morales. Ahora, pensar desde el individuo son conductas éticas. ¿Entienden la diferencia? Es Sí, decir, sí, fíjense sí. que, fíjense qué cosa. Por ejemplo, hay personas que entienden, aunque, eh, ¿qué le digo? Robarse el semáforo está, está penado eso. Hay una ley que penaliza eso. Pero hay individuos que entienden que no, que realmente robarse un semáforo no es nada pecaminoso ni nada malo. Se dan cuenta, es decir, por ejemplo, puede ser que la sociedad condene el asunto del consumo de drogas. Sin embargo, hay gente que lo entiende que no, que entiende que posiblemente no, que ellos no están de acuerdo que fumar sea malo. Fíjense, por ejemplo, que la sociedad condena el hecho de robar, el hecho de matar y el hecho de fumar. Pero, por ejemplo, hay personas que entienden lo mismo, entienden que el hecho de matar es malo, pero hay otros que entienden que el hecho de robar no. Independientemente de que la sociedad lo condene, ellos entienden que el hecho de robar no. Ellos entienden algunos que realmente, ¿qué les digo? Que fumar es malo, pero hay otros que lo pueden entender que no. Es decir, ¿qué les digo? La sociedad establece unas normas, eso es moral. El individuo se establece las normas, eso es ética. Y puede darse el caso que éticamente lo aceptes, pero que moralmente la sociedad no lo acepte. Fíjense ahora mismo con el tema del aborto. Es decir, hay personas hay culturas, mejor dicho, donde está aceptado el tema del aborto y donde es legalmente aceptado el tema del aborto. Pero hay individuos dentro de esa cultura que entienden que no es lo correcto, que no es lo justo y que no es lo necesario. Ok. Entonces, fíjense, esos son prácticamente los tópicos esenciales sobre la diferencia de moral y ética. Entonces, les pido ahora que hagan un cuadro donde identifiquen cada una de las características de la moral y la ética. Tómense más o menos, no sé, 5 minutos para eso y luego yo lo voy a mandar a participar. Es decir, hagan un cuadro donde identifiquen las diferencias entre la moral y la ética. Pueden valerse de internet. Son las 8:50, a las 8:55 lo hacemos.
Ok, señores, vamos, volvemos. Nada, ¿quiénes terminaron? Por favor, levanten las manos los que quieran participar. Dime a ver, Domini Mezquita. Domini, Hola, sí, las voy a leer, profe. sí. Ok, aquí está. Diferencias. En las normas morales, ¿me escuchan? ¿Mm? En Domini, las espera, normas morales, Domini, espera. A ver si. A ver si por lo menos. Ok, sigue, Domini. ok. En las normas morales imperia el aspecto perspectivo legal, obligatorio, coercitivo y punitivo. Es decir, se destaca la presión externa, en cambio, las normas éticas destacan la presión de valores captados y apreciados internamente como tal, o sea, que juzga a uno mismo. La moral rige nuestra conducta y la ética es la disciplina que establece sobre lo que se fundan las normas morales. El fundamento de la norma ética es la reflexión del sujeto y el fundamento de las normas morales es el valor impuesto desde la sociedad. Ok, las normas éticas, perdón, decías. Es la reflexión del sujeto, o sea, de uno mismo. La Ok. reflexión, exacto. ¿Y el valor de la moral? Es el valor impuesto desde la sociedad. Ok, perfecto. Entonces, notan la diferencia de una y otra. Es decir, una cosa son las normas que vienen a partir de mí, o las normas es decir, las conclusiones o la reflexión que vienen a partir de mí, y otras cosas son las normas que la sociedad me impone, las normas que la sociedad me impone. Exacto. Es decir, ahí es donde está la gran diferencia entre la ética y la moral. Sí, De manera que la sociedad puede establecerte unas normas con las cuales tú no estás de acuerdo con ellas, porque tú tienes exactamente. expresiones completamente distintas. Fíjense, por ejemplo, con la cuestión esta del tatuaje. Si la sociedad te juzga a tu Exacto. individuo y te hace, nosotros entendemos que son prejuicios, es decir, pero son normas culturales que incluso no necesariamente están escritas, pero que nosotros podemos compartirla o no la podemos compartir. ¿Estamos claros? Sí, Jason, gracias, Dominic. Jason, gracias. Jason, Jacob, a mí, Ah, yo estaba diciendo ya. dime ya. Me ve que tengo la cama aquí abajo. Okay. Dice, la ética es una disciplina normativa y la moral es descriptiva. La ética se diferencia de la moral en que pretende definir los comportamientos correctos, más que lo que no son aceptados por la sociedad. Es decir, la ética es la reflexión individual de la persona y la moral es lo que está políticamente correcto impuesto por la sociedad. ¿Y la diferencia cuál es? ¿Mm? ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que la ética es la reflexión individual de la persona, es lo que uno piensa que es correcto Uh-huh. y lo que uno define como tal. La moral es lo que la sociedad define como lo que está bien y lo que está mal. Que como usted dijo, la sociedad puede opinar una cosa sobre lo que está correcto y sobre lo que no, pero yo individualmente como persona puedo decir qué está bien y qué está mal desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Alguien más? Cristina. Bueno, yo tengo un cuadro descriptivo acá. Por ejemplo, el carácter de cada una, el de la ética es una disciplina normativa y la moral es una disciplina descriptiva. En fundamento, la ética se funda en la reflexión individual y la moral se basa en la costumbre social, como usted dijo. En método, la ética es una reflexión y la moral es una imposición de normas y costumbres.
Y en el alcance en el tiempo, la ética pretende construir valores absolutos, universales e imperecedores, mientras que la moral, sus valores son relativos a la sociedad que lo comparte y cambian de acuerdo a la época y la ideología dominante. Y en Ok, cuanto ok. a un ejemplo que usted dio, por ejemplo, usted sabe que los piercings acá no son bien vistos. O sea, una persona que utilice piercings antiguamente se veía como inmoral, por ejemplo, que una mujer tuviera un piercing en el ombligo. Mientras que en tribus africanas, tener toda la cara perforada es una señal de belleza. O sea que sí, lo moral es algo ya de una costumbre o de una ideología que nos imponen a nosotros, mientras que lo ético ya es lo que nosotros pensamos que es lo correcto, independientemente de lo que los demás piensen. Perfecto, gracias, Cristina. Yolanda, Jiménez. Bien, como decían mis compañeros, la moral es completamente normativa, se va imponiendo desde que nos integramos en la sociedad, mientras que la ética es a través de nuestra reflexión. Aprendemos reflexionando dentro de lo que nos enseña la moral. Un dato interesante es que se diferencian entre que la moral va cambiando según la sociedad y va de acuerdo a la época, mientras que la ética va construyéndose por nuestros valores y lo que nosotros entendemos que está bien y que está mal. Ok, perfecto. Ricardo Villalona. Sí, yo estoy aquí. Una diferencia entre la ética y la moral, a diferencia del, como lo han dicho, del conjunto de normas, es en base a tu comportamiento, ya que tú te puedes comportar de una manera en forma tu ética y otra por la moral, porque al tener pensamientos distintos, una se crea por tu conciencia, otra es por una fuente externa, que en este caso es la sociedad. Perfecto. Giancarlos Reyes. La ética se fundamenta en el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actitudes y creencias, mientras que la moral viene determinada por la cultura y por consiguiente es de tipo más bien irracional. La ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de nuestro grupo social. También la ética tiene un carácter teórico, abstracto y racional, mientras que la moral hace referencia a lo práctico, diciendo cómo debemos comportarnos en la sociedad. Una pregunta. Si las normas culturales o las normas morales se le aplican a todos los individuos de la sociedad, ¿se puede decir que esas normas también se le aplican a los animales? No, yo creo que no. ¿Por qué no? No sé. Yo creo que sí, porque ¿Cómo nosotros así? somos animales. Espera. Tiene que pensar antes de responder. No puede decir, no estamos en una escuela, viejo, que eso es sí o no a la deriva. No, tiene que pensar antes de responder, para que Ok, no caiga en gancho. ¿Oíste? sí. Ok, John C. Baez. El micrófono, John C, el micrófono. Pero, oye, ¿tú vas a responder la pregunta, John C? ¿O estás leyendo? No, yo tengo mi cuadro con las diferencias. No, pero escuchaste la pregunta que yo hice. ¿La puedes repetir? Sí, es decir, que si las normas morales son normas que se establecen a todos los individuos de la sociedad, la pregunta es si esas normas se le pueden también aplicar o se le aplican a los animales. Déjeme pensar un momento, por favor. ¿Puedo responder, maestro? ¿Podría Prenda dar la mi cámara, opinión? por favor. Está bien, prenda la cámara. Sí. Dígame, doctor. Claro. Yo considero que no se le aplican a los animales. Y lo podemos, no sé, me puedo fundamentar
la definición o lo que ya hemos hablado sobre la ética y la moral. Por ejemplo, ya ellos tienen un común denominador, que son esas dos definiciones, y es que las dos vienen del ser humano, vienen de la conciencia del ser humano y lo que cree el ser humano. No se puede decir que un animal tenga ese tipo de cosas. O sea, un animal no tiene el pensamiento racional para razonar, valga la redundancia. Por tanto, no se le puede juzgar a la persona. Alan. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no se puede decir que un animal tenga mala costumbre? Eso depende, claro, porque usted puede educar a un animal para que no haga tal cosa. Pero... Alan. Sí, dígame. Profesor, yo quiero responder la pregunta. Espera, Alan, no puede decir que depende. En la ética no hay dependencia. O es sí. Bueno, está bien. Habría que pensarla esa partecita. Okay. Entonces... Vamos a darle al otro compañero que dijo que quería responder la pregunta. Para mí depende mucho de cómo uno lo vea. Por ejemplo, ¿quién está hablando? Michael. Pues, yo tengo una computadora de escritorio y no tengo disponible. Ok, está bien. Es que depende de cómo uno lo vea, porque si uno lo ve, por ejemplo, una persona cualquiera puede decir, no, un animal, él no tiene responsabilidad, obviamente, al respecto, pero se puede juzgar a su dueño, porque, por ejemplo, hay personas que entrenan a sus pitbull, que es un animal que no es por naturaleza agresivo, pero hay gente que lo entrena para que sean agresivos, y esto le puede causar problemas a otra persona que se lo encuentre por la calle o que pase una situación y se lo encuentren y el animal le haga un daño. Michelle, lo que pasa es que en esto no hay dependencia, o es macho, o es hembra, o es sí o es no. Es decir, no hay punto medio. En las cuestiones de los juicios no existen puntos medios, porque tú no puedes ser o medio sí o medio no. Es decir, que la dependencia la dependencia en las discusiones racionales no existe. Tiene que ser tajante y justificar tu postura, ¿entiendes? En ese caso yo me tiro a que sí, pero diciendo más que la culpa tendría de la persona más que del animal en sí. Porque depende cómo tú no lo educas. Oye, caímos de nuevo en el depende. Si la pregunta es, si realmente los animales no se le puede aplicar las normas sociales, ese es el caso. Si el caso es que no se le pueden aplicar las normas morales, si no lo podemos juzgar a partir de ahí, entonces la pregunta es la siguiente, ¿se puede decir que hay animales? ¿Por qué decimos que hay animales que no tienen costumbre entonces? Si realmente las costumbres son un elemento que se le aplica al ser racional. Dime, Cristina. Bueno, pero eso ya lo estaríamos hablando de animales que son domésticos. Por ejemplo, los animales que viven en vida salvaje. Animales, sí, pero por ejemplo, no podríamos decir que un chita, porque mate a un cervatillo, tiene mala costumbre, o porque ataque a una persona, porque ya eso es cuestión de su carácter. O sea, no podríamos juzgarlo por eso, porque ellos están en un ambiente, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a eso. Es lo que viven diariamente, es su manera de sobrevivir. Entonces, un animal salvaje mata a una persona. Eso no significa que tenga una mala costumbre, es simplemente ya de su ambiente, es lo que vive diariamente. No podríamos juzgarlo moralmente por eso. Entonces, no está mal decir el hecho de que un animal no tenga costumbre. Cristina? Creo que sí. ¿Crees? Bueno, yo digo que sí, porque usted no puede imponerle las costumbres a todos los animales del mundo. Tampoco, no, pero a ningún animal, ¿verdad? A ningún animal. Por ejemplo, usted no puede imponerle a un león que sea vegetariano. Pero lo que pasa es que en ese caso no es una cuestión de carácter, temperamento y costumbre. Es una cuestión ya de alimentos, que ya serían otras 500. Es decir, o por ejemplo, no puede imponerle que no ataque. Eso es que ataque a un ser humano. No podría imponérselo. Miren, en el animal aplicarle al animal normas morales, juzgarlo desde normas morales,
no es lo procedimental. Incluso no se aplica. ¿Por qué? Porque el animal no responde desde el plano racional, sino que responde desde el instinto. Es decir, hay una configuración ya previa en el animal, que el animal responde por eso. Es decir, el animal no ataca porque piensa atacar, no come porque piensa comer. No, es decir, el pensamiento no es una actitud previa en él. Pensar no es una actitud previa. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene la capacidad, ni mucho menos la construcción mental que le posibilite hacer eso. De manera que el animal se pudiera decir que dentro de su instinto actúa por asociación. Sí, actúa por asociación. Algunos de ustedes dirían, profesor, pero hay un problema porque la asociación también es un procedimiento mental. No necesariamente, en este caso, o adaptación, si se puede decir. Es decir, el animal, cuando va a cruzar la calle, hay algunos que pueden mirar arriba y abajo que haya tránsito y pasa. Bueno, y logra pasar, pero hay otros que posiblemente ni miran a ningún lugar, pasan y lo matan. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, asociación. Fíjense que usted, por ejemplo, coge un palo y a ese palo le pega periódico y usted le pega al perro. ¿Qué va a pasar? Que el perro la próxima vez que vea periódico no se va a pegar de usted o no se va a pegar al periódico porque asocia dolor con periódico. Es decir, ¿qué le estoy diciendo a ustedes? No es que él concluyó, no es que él pensó, sino que es que asoció. Ok, déjenme ver, Ámbar, sobre la diferencia de Sí. moral y ética, dígame. Bueno, yo tengo aquí ética y moral. Sabemos que desde la ética tenemos que surge desde el interior de la persona. Eso cuenta con base individual, mientras que la moral cuenta con base social. Otras de las diferencias que tengo es que la ética puede ser permanente, mientras que la moral puede ser temporal. De hecho, que si, por ejemplo, nos estamos basando en un gobierno, la moral puede ser temporal. Si cambia de gobierno, ese nuevo presidente puede venir con otras costumbres y así se lo puede regir. O si cambia Dígame. de país también. O si cambia Exactamente. Si cambia de país, tú te puedes ir, mientras que siendo ética puede ser permanente, porque tú te puedes ir con esa base que tú tienes, con esa reflexión para otro país y ya va a depender de él. Y pues eso es lo que tengo aquí para no seguir recargando lo demás que han dicho los compañeros. Reimer. Algo distinto, Reimer. Profesor. Destacar entre la ética y la moral está que la ética tiene la pretensión de ser universal, es decir, de poder ser aplicada en cualquier aspecto, mientras que la moral varía en función de la sociedad con la conducta que puede estar aceptada en algunos grupos sociales. O sea que un grupo social no puede, quizá no tenga las mismas normas morales que otro. Y en cambio la ética busca ser la misma, por así decirlo, en donde sea aplicada. Y eso, profe. Bien, la pregunta es la siguiente, la última pregunta y nos vamos. ¿Puede un ser humano actuar éticamente correcto y moralmente inaceptable? Ayúdenme. Solamente suban las manos, solamente levanten las manos los que vayan a participar sobre esta pregunta. Yo quiero participar, profesor. Es decir, ¿puede una persona estar éticamente correcto y moralmente equivocado? ¿Puedo, profesor? Los que quieran participar, dígame, sí. Un ejemplo bastante bueno sería en el ejército, por lo menos por ejemplo, si uno está encerrado, vamos a un ejemplo de un astronauta. Tú estás en una base espacial y vamos a suponer la base internacional. Y hay un problema con una de las cápsulas, pero un compañero tuyo está en esa cápsula, pero tampoco Oye, tú no lo puedes. Oye, ¿en qué mundo estamos, viejo? Vamos, no te vayas tan lejos. No complica la imaginación tan temprano que no hemos desayunado.
Oíste. No, también otro tipo de ejemplo, con Ya lo soldados, está bien, sabe. con soldados. Pero ponlo aquí en un territorio o algo así, pero Está bien, un al ejemplo con espacio no soldados. viejo, dime. A los soldados lo ponen a firmar un juramento, que es nunca deje un hombre atrás. Pero Ujú. si en la situación lo éticamente correcto sería tú y los que están bien irse y dejar un grupo atrás para cumplir la misión, que sería lo ético, porque tienen que cumplir la misión, ¿qué harías tú? ¿Tú dejarías a tu compañero, tus amigos que tú llevas mucho tiempo peleando con ellos, atrás, que van a morir porque lo va a alcanzar el enemigo, o tú cumples la misión? Sería un Está ejemplo para mí. está utilizando el concepto mal hoy. Que está ¿Tú utilizando el quieres algo término sobre mal. eso? Porque oye Dijo lo que tú dices. ético y ahí se le impone el moral, porque ahí le están imponiendo una ideología de que tiene que cumplir la misión y lo ético sería estar con tu grupo. No, yo lo estoy diciendo al revés. Lo ético sería cumplir la misión y lo moral sería salvar a tu compañero. No, porque lo ético es de ustedes, no de ellos. Eso es Es al ético revés. para ustedes. Por Es que eso. lo ético es lo de cada uno, la manera, la conclusión que tiene cada uno. Y lo moral es lo que te establece el grupo. Pero yo no sé si por lo menos entendiste la pregunta que yo hice. Sí, oiga, la pregunta fue realmente si se puede actuar éticamente correcto y moralmente inaceptado. Esa es la pregunta. ¿Te podría responder esa, profesor? ¿Quién habló? Michael, de nuevo. Oh, no, soy Micael. Dime, Miguel, hermano. En cierto modo sí, porque las dos en sí se contradicen en cierto modo, debido a que, permítame poner este ejemplo, básicamente, éticamente hablando, el tatuarse el cuerpo está éticamente incorrecto debido a sus consecuencias que consigo contrae eso, como por ejemplo puede contraer el cáncer y otro tipo de enfermedades con ese mismo, ¿no? Pero moralmente hablando, eso es algo que se ve dentro de una cultura como algo hermoso, ¿no? Como algo como, es como vestirse, ¿no? Con un tatuaje, como algo que, por llamarle así, como un tanto prenda, considerándolo así. Pero tú respondes que sí o que no. Yo respondo que sí. ¿Quién más? Yo, profesor. Yo, profe, yo. Dime, Rafael. Entonces la pregunta es si se puede hacer algo. La cámara, Rafael, la cámara. Ya voy. Entonces la pregunta es si se puede hacer algo que se vea éticamente correcto, pero que se vea moralmente mal. Sí. Yo diría que sí. Porque recordemos que ética es algo personal y lo moral es algo que ve a la comunidad. Por ejemplo, la gente loca piensan que están viendo algo que los demás no ven. No, no, espera. Si estás loco, ya no puede estar pensando. ¿Oíste? No te metas al medio. Vamos a ponerlo simple. Pon otro ejemplo. Los nazis, con la ideología supremacista de ellos, de la raza aria. Para ellos eso era correcto. Pero para los demás... Sí, pero eso no era lo éticamente correcto. Eso era lo moralmente correcto. Profe, está la guía. No. Oye. Ok, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Ok. Lo de la supremacía blanca, la supremacía nazi, no era éticamente correcto, era moralmente aceptado, que son dos cosas distintas. Incluso dentro de esa moral establecida, habían individuos que éticamente entendían que eso no era lo pertinente. Entonces, no podría decir que eso era lo éticamente aceptado en ellos, no. Eso era lo moralmente aceptado, lo moralmente establecido. ¿Estamos claros? Ok, ¿alguien más? Déjame ver. Yo, profesor. Yo, profe. Alguien que no haya participado, Pérez. Dime, Yaxeli. Yo entiendo que sí, se puede hacer algo ético, pero moralmente no aceptado, porque es que ya el concepto te lo dice. Si tú entiendes que éticamente, como es un pensamiento individualista, si tú entiendes
entiendes que lo que tú estás haciendo está correcto, aunque la sociedad te diga que no, está bien porque es así. Éticamente está correcto y moralmente no lo está, porque la costumbre y la sociedad dice que no. Ok. Ahora la pregunta es, señora, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la ética o a la moral? Todo depende en qué No, ámbito. no hay dependencia, no hay A la dependencia. ética. No hay dependencia. A la La ética, ética, la ética se pone por encima de lo moral, diría yo. A la ética. A la ética. Pues miren, le digo una cosa. Yo diría con la moral. Hay que hacerle un país para ustedes, para que se mude solo. Yo digo que en La verdad moral. Oye, Rafael, oye, Yo Rafael. también creo que es a la moral. Rafael, dígame, profe. oigan. El que piensa que solamente es a la ética, hay que hacerle una isla para que él viva solo y entienda y haga sus propias leyes. Por y viva- eso dije, ¿Puedes profesor. decir por qué la moral, profe? Dígame, ¿cómo? ¿Puedes decir por qué la moral? ¿Cómo? ¿Por qué es la moral? Ok. Y el que diga que es la moral, que se dé cuenta que nunca va a ser feliz porque siempre va a vivir alienado. Profe, Siempre va a entonces vivir esa es una condenado. pregunta capciosa. Decídase, No, una es buena y la otra es mala. O no puede ser las dos malas. Ética, profe. No. yo No es entiendo que es la ética. Entonces usted, profe, dice que nosotros no podemos estar dudosos, pero usted viene y dice, ético está mal y moral también está mal. Eso es para jugar con nuestra mente. No, y Un poco, sí. Nada, entonces tómense 2 minuticos e investiguen eso, señores. Sí. Antes de profesor, ¿yo puedo dar mi punto de vista? No, investiguen primero. De allá para acá, entonces volvemos un ratito, sí, en 2 minutos. Vamos a investigar lo que es ¿cuál es lo más importante? No, ¿cuál es lo importante? No, ¿a quién debe seguir el individuo? De las dos. Si sigue la ética, prácticamente se distancia de la sociedad. Pero si sigue la moral, entonces se aliena y se convierte en un esclavo de todo lo que la cultura le establece. ¿Estamos claros? Entonces la pregunta es, ¿a cuál de las dos? Nada, tómense un minutito, señores. Entonces, ¿con quién seguimos? Yo quiero responder. Ricardo. La cámara. Sí, ya la... Ricardo. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ok, yo opino que tú puedes actuar con ética respetando la moral, porque que tú no estés de acuerdo con esa idea no significa que tú debas sin respetarla o llevar la contraria. Tú puedes actuar con ética respetando siempre la moral. No sé si me entiendes. Ok. ¿Quién más tiene la mano levantada? Dime, Riley. Se escucha. Dígame. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero, que tú puedes no aceptarla, pero puedes, bueno, ya, espérese, profesor, que estoy organizado, porque esta vaina es confuso. Mire, como usted dijo, la moral ya es un pensamiento ya de la sociedad, ¿verdad? Y eso ya en sí, ese pensamiento salió de un pensamiento ético. El pensamiento moral en sí salió de un pensamiento ético que fue aceptado por la mayoría de la sociedad, por eso fue que se consiguió, no sé si esa palabra, se transformó en un pensamiento moral. Yo digo, como usted dijo en verdad ahorita, si se nos llevamos de la ética, si nos llevamos de un pensamiento ético, ya tú sería como raro, porque ya eso significa que tú vas a decir que las reglas ya para un país entero, ya mejor mudarte por una isla solo. Moral, también, como usted dijo, que tuviéramos avalido a las reglas de la sociedad, que seríamos como unos esclavos. Yo digo que... Avalado. Sí, avalado, son mismos. Seríamos avalados a las reglas de la sociedad, seríamos como esclavos. Yo diría que no, tampoco. Yo diría que sí y no. En sí, pues... No. Es un completo, no. Ajá. Ay, ok. Da la oportunidad a otro compañero. Riley.
Dígame. A ver, fuiste tú que hablaste, ok. Cristina. Bueno, profe, yo diría que eso es una pregunta bastante capciosa, porque si simplemente te riges por la ética, las personas te van a tratar como un ser marginado, ya que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Mientras que si te riges por lo moral, vas a ser esclavo de lo que los demás piensen y no de lo que tú piensas. Así que es bastante complicado, porque la ética y la moral a veces se pelean. Hay veces en los que algo es moralmente aceptado, como usted dice, pero éticamente incorrecto. Un ejemplo que yo tendría es que en el siglo XIX había una ley vigente que decía que las mujeres debían estar bajo como el control del cabecilla de la casa y si ésta se sublevaba iba a ser inmoral. Si lo ponemos en ambos lados de la balanza, moralmente era incorrecto en ese tiempo. Pero si pensamos éticamente, uno no puede simplemente pisotear los derechos de una persona por su género. Así Ok. que es complicado. Vamos a ayudarlo. Angélica. ¿Quién es Angélica? Aquí. Dígame. Yo pienso que independientemente de lo que creamos que debemos seguir o no, el ser humano actúa conforme a ambas, porque el ser humano es un ente individual que piensa, que reflexiona. Eso es la ética en cierto punto, porque la ética es reflexiva según mis valores, según lo que yo pienso. Y la moral, el ser humano también es un ente social. El ser humano puede vivir aislado. Entonces, también tenemos que ser en ciertos puntos morales, porque así lo exige nuestra propia naturaleza, no por lo que diga la sociedad en sí ya, sino porque nuestra propia naturaleza nos exige estar en contacto con los demás. Ok. Entonces yo creo que... Bien, vamos. Ajá. ¿Tú crees que? Yo creo que independientemente de lo que queramos elegir, el ser humano actúa conforme a ambas. Ok. Vamos a ayudarlo en algo, ¿sí? Ok, vamos a ayudarlo en algo. Ustedes no se han dado cuenta que en el fondo la moral es la misma ética. Porque si dice que la moral es lo que establece la sociedad y que esa sociedad es el resultado, esa convención es el resultado de lo que todos los individuos pensaron y se pusieron de acuerdo para establecerlo. No sé si me están entendiendo. Es decir, Sí. todo eso que los individuos de manera particular piensan, se pusieron de acuerdo y han creado una convención, han creado un acuerdo común, un acuerdo social. Y ese acuerdo social, a partir de particularidades, es lo que se reconoce como normas y costumbres. En el fondo, ¿cómo se responde esta pregunta? Como ya algunos de ustedes la han dado a conocer, no tenemos que seguir ni a la ética, por un lado, distante, ni tampoco tenemos que seguir a la moral, por otro lado, distante, sino que la ética tiene que estar en concordancia con la moral. Lo mismo que la moral tiene que estar en concordancia de la ética. No es lo que yo piense, sino dónde lo pienso. No es lo que yo crea, sino que también en qué cultura, en qué contexto, en qué entorno yo lo creo. No sé si me están entendiendo. Es decir, no es solamente que yo comprenda lo que la sociedad establece, sino que también hay un asunto, ver cómo yo asimilo lo que la sociedad me establece. Es verdad que de manera racional, de manera individual, yo entiendo que los tatuajes no te dicen a ti que una persona es delincuente o no, pero espérate, hay un asunto donde yo voy a buscar trabajo en esta cultura, no en Estados Unidos, donde yo voy a vivir en esta cultura. ¿Qué significa eso? Que independientemente de que yo lo piense o no lo piense, yo no me voy a tatuar. ¿Por qué? Porque sé que dentro de la cultura en la cual yo voy a vivir, eso me va a tachar. Es decir, eso me va a condenar. Es decir, yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos tienen establecido en algunos lugares
que usted puede, no sé, fumar, lo que sea. Es verdad que eso se ve como algo normal, pero espérese, hay un asunto. Yo soy profesor, pero yo no soy profesor en Estados Unidos, yo soy profesor en República Dominicana. Cuando yo me mude en Estados Unidos, si es que yo voy a vivir en esa cultura, bueno, me pongo mi tatuaje. No sé si me están entendiendo. Es decir, no es una cuestión solamente de que tú estés de acuerdo o no con lo que establece, sino que también en qué cultura tú vas a vivir eso. Porque yo le voy a decir un asunto, mi hermano. Es verdad que en otra cultura, por su preferencia, a usted no lo condenan. Pero espérese, mi hermano, usted está viviendo en República Dominicana, usted está viviendo en Latinoamérica, en esta cultura, donde usted sabe que posiblemente lo vayan a juzgar. No significa que todo el mundo pensemos así. No sé si me están entendiendo. Es decir, es verdad lo del tatuaje, es verdad lo del pixie, es verdad que si usted quiere hacer con su vida lo que usted entienda, bueno, se le respeta y se le acepta como individuo. Pero también hay un asunto, usted no puede entender que porque se le vaya a aceptar como individuo, se va a desligar de la cultura, del entorno y de la costumbre donde usted está. No sé si me doy a entender. Es decir, la moral es importante, la ética es importante, pero no pueden estar separadas la una de las otras. ¿Por qué? Porque no tendría sentido vivir un individuo con reglas en las cuales no puede aplicarlo en una sociedad. Es decir, no tiene sentido que las reglas solamente sean tuyas. No tiene sentido que solamente tú entiendas lo que es correcto o lo que no es correcto. No tiene sentido. Porque es verdad que tú quieres ser libre e independiente en tu casa, mi hermano, pero hay que fregar y hay que limpiar. O realmente nada más tú vas a hacer lo que tú entiendas. Si cada quien hiciera lo que entendiera o lo que le diera la gana, este mundo fuera un desastre completamente. Es decir, si realmente, tú te imaginas que a ti te dejaran hacer todo lo que te pasa por la mente. Es decir, que te dejaran hacer todo lo que tú piensas. Imagínese usted que lo dejaran entrar a un supermercado de esto de aquí o a una plaza y que como tú eres libre, que las leyes, que a ti no te controlan, que tú sigues tu ética, que el toque de queda no es lo que la sociedad establezca, que ya tú tienes tus propias normas. ¿Tú te imaginas? Esto fuera un desastre. El coronavirus no se acabará nunca aquí, pero ¿qué le digo? Los policías no siguen la ética individual. Ellos tienen normas morales a las cuales tienen que asumir. Usted se imagina, por ejemplo, en su casa, que a usted lo dejaran hacer lo que usted quiera. Es decir, que no lo controlaran, porque como ya usted es libre, es independiente y usted se lleva de su pensamiento y el pensamiento no lo controlan, que usted pudiera hacer todo lo que usted imagine. Es decir, como que no haya un límite en el que la sociedad te controle. ¿Qué significa esto? La moral también sirve de control para la ética. Usted sabe por qué usted no hace demasiada diablura. Usted sabe por qué. Porque hay una sociedad que lo juzga. Es decir, hay una sociedad que te sirve de contrapeso. Usted sabe por qué usted no sale por ahí, no sé, como Dios lo trajo al mundo. Porque usted sabe que hay una sociedad que lo va a prejuiciar, que lo va a amonestar. Porque si por mí fuera, ¿qué le digo yo a usted? Yo voy al ITLA a dar clase como un loco, si por mí fuera. Es decir, si por usted fuera, usted agarrara a sí mismo, todo desgreñado, sin hacer cosas, y usted agarrara y fuera, pues imagínese. Pero fíjese, hasta para sentarse a una clase virtual, usted se prepara, se peina, pero usted es típicamente individual, ¿por qué no se levanta y se pone así como un loco? Es decir, si realmente lo que importa es lo que usted piensa, lo que importa es tu manera de cómo ver la vida y que el mundo puede dar vuelta al revés y tú la das del otro lado, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces eres tan medido con la sociedad? ¿Por qué eres tan condicionado por la sociedad? ¿Usted sabe por qué muchos de ustedes no se casan a esta altura de juego? No porque usted no quiera y no porque posiblemente no tenga con quién. Hermano, mire, es que usted tiene una regla y un imperio detrás de usted. Que el lío que le viene después de eso no es de la ética y de la moral. Usted tiene que responderle a su papá, usted tiene que responderle a su mamá. Oye, usted va a tener que responderle a su vecino, al tío, a todo lo que aparezca en el barrio. Y usted diría, pero es mi pensamiento, es la manera de cómo yo ver la vida. Sí, es la manera de cómo ver la vida, pero a final de cuentas, quien te termina castigando la sociedad. No sé si logran entender una cosa y otra. O bueno, si no hay más preguntas, entonces cuídense. Adiós. Nos vemos, un placer. Vale, profe. Gracias, profesor. Profesor, yo tengo una pregunta. Antes de que usted se vaya, profesor. Hey, profe. La clase que usted puso, la tarea, está cerrada ya.
sea, no se puso para el 10 de febrero, está cerrada ya. Está raro eso. Está Sí, bien la raro. tarea se menciona como si sería entregada con retraso. Ah, no, la pueden entregar, no hay ningún problema. Porque tienen hasta el 10 para entregarlo. ¿Usted ¿Oyeron? puede explicar el punto ¿Hasta 2? cuándo, profesor? La pueden entregar, tienen hasta el 10. Así que bajen el manual también, bajen el manual que está en la plataforma. Bajen el manual que está en la plataforma. Nada, señores, cuídense. Un placer. Siempre, Anabel. Igual, adiós. Muchas gracias, profesor.